Muy buenas tardes, estamos en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día contamos con la presencia de la presidenta de la Unión Nacional de Educadores Núcleo del Guayas, la compañera máster Gabriela Menéndez Guzmán. Con ella nos vamos a referir un tema sumamente importante que siempre lo hemos estado tratando, el problema educativo en el país. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Ha habido mejora? ¿Ha habido cambios? ¿O seguimos igual que las veces anteriores con los gobiernos anteriores? Adelante. Saludos cordiales a nombre de la Unión Nacional de Educadores, Núcleo del Guayas. Gabriela Menéndez, presidenta de la UNE. Estamos aquí sumamente contentos de que una vez más nos inviten a este medio tan importante para el pueblo ecuatoriano, donde difundimos lo que realmente ocurre en el país sobre la problemática del sector educativo y también problemas que hay en nuestro país. Ahora, a nivel educativo no se han logrado ninguno, en el año que ha tenido Novoa no se ha logrado nada a través de los planteamientos que había prometido Novoa, nunca se hizo nada, ¿no? Hasta el momento no tenemos, solamente tenemos ofertas en esta época de campaña. Como UNE nosotros estuvimos en el mes de noviembre del 2024 en el Ministerio de Finanzas exigiendo la entrega del presupuesto completo para la educación como corresponde, como lo manda la Carta Magna, y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Lo único que hemos tenido es una carta dirigida a los maestros que nos envió la ministra de Educación, donde nos hacen un sinnúmero de promesas, pero esas promesas vienen justamente ahora que estamos en medio de un proceso electoral y son promesas que quieren ellos desvirtuar el tema que realmente ocurre en el sistema educativo. Estamos ya prácticamente los maestros ya a pocas semanas de nuevamente reintegrarnos a nuestro trabajo y no hay la inversión en el sector educativo, la mejora en el tema de la infraestructura escolar. Hay ofrecimientos, pero hasta el momento nosotros lo que venimos exigiendo como Organización de Unión Nacional de Educadores es de que esos ofrecimientos pasen a ser una realidad, que necesitamos nosotros que se cumpla la transitoria 33ª, que se cumpla con los compañeros que no se les entregó lo que tiene que ver los nombramientos, la equiparación salarial también. Frente a esto, como Unión Nacional de Educadores, hace una semana donde un maestro en el Cantón Rumiñahui fue víctima de la agresión por parte de un padre de familia, porque dentro del sistema educativo no hay garantías de seguridad, ni para los estudiantes, peor para los maestros. Entonces esa es la triste realidad que vivimos nosotros a diario en el sistema educativo. No se han implementado planes y políticas que surjan en el tema de la prevención de la violencia que existen dentro de nuestras comunidades educativas. Entonces, como UNE nosotros hemos venido exigiendo de que debe de entregarse los nombramientos a los psicólogos que están en los departamentos del DECE, porque también hay una gran cantidad de psicólogos que están contratados. Nada más. Y sigue el gobierno actual de Daniel Noboa con el ofrecimiento de las inquietudes que tenemos los maestros, que van a seguir contratando más docentes, porque hay una gran cantidad de maestros que se acogen a su derecho de la jubilación. A nivel del Guayas nosotros tenemos una gran cantidad, más de 200 maestros que se van a acoger a este derecho que les corresponde, y hay que cubrir esas plazas de trabajo. Frente a eso hemos pedido nosotros de que los maestros que tienen los nombramientos provisionales y los maestros que están en la modalidad de contrato, debe de otorgárseles ese nombramiento que por derecho les corresponde. Pero sin embargo la ministra de Educación, la señora Alegría, lo que ha indicado desde hace 2 días
ayer hizo un pronunciamiento donde indicaba que van a contratar una gran cantidad de psicólogos, 171 psicólogos. Van también a seguir contratando a maestros para que cubran las plazas de trabajo que van a quedar por los maestros que se están acogiendo a la jubilación. Nosotros como UNE hemos dicho de que vamos a seguir levantando nuestras banderas de exigencia para que se entregue el presupuesto para educación y que se garantice la estabilidad de los maestros en el sector educativo. Ahora también hay una gran preocupación porque parece que el asunto de las vacunas a los maestros continúa. O sea, los maestros, como ustedes lo decían anteriormente, no tienen seguridad en su trabajo y a veces cuando van en los colectivos o en los carros los asaltan o les quitan sus pertenencias. Eso no ha cambiado. Por ahora estamos tranquilos los maestros porque estamos de vacaciones. Pero ya terminamos ya nuestras vacaciones y nos toca nuevamente reintegrarnos a nuestros establecimientos educativos ya el próximo mes. Nos quedan poquitos días. Y eso nos va a afectar porque no sabemos nosotros en las condiciones que vamos a encontrar a los establecimientos educativos frente a la realidad que está ocurriendo. Soy docente, trabajo en el Cantón Durán, un cantón que ha sido catalogado como uno de las ciudades más peligrosas a nivel del mundo, pero frente a eso los maestros no tenemos esas garantías de que el gobierno nos garantice la seguridad. Nos vacunan, nos extorsionan, en el sector donde uno tiene su comunidad educativa tenemos que tener mucho cuidado con conversar incluso hasta con la ciudadanía que transita por cerca de nuestros establecimientos educativos porque no sabemos lo que pueda ocurrir. Entonces, estamos viviendo una inseguridad que lamentablemente no existen garantías para el sector de la educación, ni para nuestros estudiantes, peor para nuestros compañeros docentes. Además, están utilizando mucho a los jóvenes como para que sean conejillos de India en la cuestión de lo que es la droga. Eso es lamentable lo que pasa en el país y no es algo de que la Unión Nacional de Educadores recién se lo esté inventando. Nosotros hace rato veníamos insistiendo de que deberían haber cambiado lo que respecta a la malla curricular dentro del sector de la educación y que debían haber garantías. Por ejemplo, deben de haber los departamentos de salud. Anteriormente había el médico escolar dentro de nuestras instituciones educativas, pero sin embargo los gobiernos que han estado gobernando el país, en vez de aportar un poco más con el tema de educación, lo que han hecho es recortar el presupuesto. Fue lo que ocurrió el año pasado, nos recortaron el presupuesto, negándole el derecho que tiene nuestra niñez y nuestra juventud a educarse. Ahora, ya estamos a unos pasos de la segunda vuelta electoral. ¿Cuál es la posición de la Unión Nacional de Educadores? Porque tengo entendido que ustedes tuvieron un Consejo Nacional también y sacaron algunas resoluciones. Bueno, sí, como organización gremialista, preocupadas por la situación que vive el pueblo ecuatoriano, nosotros tuvimos nuestro Consejo Nacional en la ciudad de Cuenca, donde uno de los debates que se llevó en el interno de todas las provincias participantes fue de que nosotros íbamos a ir por el voto nulo, un voto que significa la dignidad del magisterio, un voto que significa el rechazo a las dos candidaturas que están actualmente, porque nosotros ya vivimos, los docentes vivimos la época del correísmo, en una época que engañaron al magisterio, donde dijeron de que se iban a recategorizar los docentes, que íbamos a tener ese ascenso de categoría, que nos iban a aumentar los sueldos y salarios, que la educación iba a cambiar. Actualmente en esa época se cerraron muchas instituciones educativas, se les negó el ingreso a muchos jóvenes que puedan tener el derecho a ingresar libremente a las universidades, como también existe actualmente en el actual gobierno de Daniel Noboa. Eso no ha cambiado, Se
se les ha negado también el derecho a nuestros compañeros cuando se acogen a la jubilación. En otros sectores, por ejemplo, ya cuando uno se acoge a la jubilación, inmediatamente al otro mes ya te están entregando la bonificación. Pero ahora no. Pero no, en el sector del magisterio, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que esperar años para que les puedan entregar lo que por derecho les corresponde, cuando nuestros compañeros maestros han entregado su vida entera a educar a las juventudes y a la niñez ecuatoriana. ¿Qué ocurre ahora? Que tenemos nosotros compañeros que todavía tienen más de 4 años que no reciben ese incentivo de la jubilación, y que ya tenemos actualmente en lista maestros que ya se están acogiendo a la jubilación y lo único que cogen es solamente lo que la mensualidad. Entonces eso no debe de ser. Maestro que se jubila, maestro que inmediatamente debe de entregársele su incentivo de años que ha entregado a educar a nuestra niñez. Entonces es un derecho que por el momento eso se les ha negado a nuestros compañeros maestros en el sector de la educación. Incluso cuando nos dicen a veces, ¿por qué ustedes no quieren votar, dice, apoyar las propuestas de Luisa González? Nosotros no podemos apoyar las propuestas de Luisa González porque ella representa a la época del correísmo, donde a los maestros también nos mintieron diciendo de que nos habían aumentado los sueldos, y lo único que hicieron fue homologarnos. Los maestros que tenían más de 20 años en esa época, ellos vieron reducidos sus salarios, porque lo único que hicieron fue ese mismo sueldo, te pusieron todas las bonificaciones. Teníamos nosotros el bono del comisariato, teníamos el bono por el Día del Maestro que se entregaba todos los 13 de abril. Todos los incentivos que habíamos nosotros ganado fruto de la lucha de los maestros por más de 80 años que tiene nuestra organización, lo que hicieron fue unificarlos y ponerlos en el mismo sueldo nada más, y no hubo nunca aumento. Nos congelaron durante más de 10 años nuestros sueldos, y fruto de la lucha de la UNE fue que logramos la equiparación salarial, pero eso nos costó 2 huelgas de hambre. 2 huelgas de hambre donde maestros valientes fueron a entregar lo más preciado que tiene el ser humano, que es su vida. Ahora está un poco deteriorada su salud. Recién un compañero que participó en la huelga de hambre, el compañero Alex Pazmiño, él salió con una enfermedad que incluso le costó su vida, y hace 2 días tuvimos que enterrar a nuestro compañero. Entonces es lamentable de que los gobiernos de turno no cuidan la estabilidad laboral, no cuidan tampoco la salud de los maestros, que tengamos que nosotros llegar a estas medidas. Actualmente estamos preocupados por lo que está ocurriendo con nuestros compañeros contratados. Hay compañeros maestros contratados de la época del correísmo. Subió cuando ganó Daniel Noboa, dijo que se les iba a entregar los nombramientos a estos maestros, que les iba a garantizar la estabilidad laboral. Está terminando ya su periodo, 1 año y medio, y pretende nuevamente volver a ganar las elecciones o reelegirse, y no ha solucionado ese problema. Y lo que tenemos ahora, una contestación de la ministra de Educación, Alegría Crespo, es que dice que ya ahora sí les van a entregar los nombramientos en plena época de campaña. Nosotros sabemos que en estas épocas de campaña te ofrecen el oro y el morro, y después si no ganan, entonces o ganan, sigue la esclavitud. Es que necesitan tener al magisterio contratado para poderlo movilizar al antojo, o cuando ellos necesitan tener a la masa a los servicios de ellos, porque si no se movilizan, prácticamente les terminan el contrato. Entonces la precarización laboral en el sistema educativo nunca va a terminar. Ahora, ya usted se refiere a una fecha muy importante, el Día del Maestro. ¿Qué tienen ustedes planificado para el 13 de abril? Tengo entendido que hay una elección de reina, alguna actividad, y terminan en el Palacio de Cristal. El 13 de abril, bien lo dices, el 13 de abril, que debería ser una fecha respetada, porque es el Día del Maestro ecuatoriano. Pero ¿qué pasa? Que nos han robado todo, y el gobierno actualmente que está, y nos quitó hasta la fecha. Y ahora nosotros no podemos celebrar el Día del Maestro el 13 de abril, porque justamente ese día van a ser las elecciones donde el magisterio, en rechazo a estas 2 candidaturas, vamos a ir a votar por el voto nulo.
un voto que significa la dignidad del magisterio. Frente a eso, nosotros tenemos programada una serie de actividades, entre ellas tenemos el concurso de La Voz de Oro, una voz hecha canción, donde participan maestros y maestras, y también ellos optan por los premios que la UNE con mucho esfuerzo les entrega a sus maestros que son artistas. En este caso, el primer lugar va a obtener $400 más un trofeo que se les va a entregar. El segundo lugar van a obtener $300 más un trofeo, y el tercer lugar $100 más un trofeo. Claro que no es el premio tan grande, sino que es una motivación que se les entrega con mucho cariño a los compañeros que participan. El año pasado tuvimos más de 30 maestros artistas que van y participaron. Muy hermoso el concurso, y ellos se llevaron esos premios, estuvieron muy contentos. El concurso va a ser el día 29 de marzo. Este mes cerramos nosotros este mes con ese concurso, y el 5 de abril va a ser la elección de las reinas del magisterio, donde participan todas las maestras. Allí no necesitan ser solteras, no necesitan tener el 90, 60, 90 de talla, estatura, medida, nada de eso. El único requisito que nuestras compañeras maestras deben de tener es que sean maestras y que estén en servicio activo, en instituciones particulares, fiscales, fiscomisionales. Todas las maestras participan con una edad de 20 en adelante, entonces pueden participar todas nuestras compañeras solteras, casadas, viudas, divorciadas, todas participan. Ahora, un evento que nosotras allí calificamos es la belleza interna que tienen nuestras compañeras y el qué hacer para poder crear propuestas para mejorar la calidad de la educación. Los docentes particulares que trabajan en entidades particulares, ¿también pueden ser miembros de la Unión Nacional de Educadores o no? Por supuesto, los compañeros que trabajan en las instituciones particulares, ellos pueden ir y integrarse al Frente de Lucha por Ingreso al Magisterio. ¿Qué significa? De que ellos van a luchar por una partida, por un nombramiento, para que les garantice su estabilidad laboral. Y estamos nosotros también entregándoles el asesoramiento para enseñarles, entregarles las herramientas para que puedan luchar para ingresar libremente al magisterio. Así lo hice yo. Yo me inicié cuando ya salí de los institutos pedagógicos, que ahora ni existen tampoco. Los desaparecieron. Bueno, salí de allí y inmediatamente con un título de maestra a luchar por tener mi nombramiento que me garantiza mi estabilidad laboral y mi jubilación. Ahora, en meses pasados también tuvieron otra actividad ustedes, creo, en el local de la UNE. Sí, fue el día de ayer que tuvimos nuestro primer consejo provincial de la UNE. Actualmente yo recién asumí la presidencia de la UNE en el mes de noviembre y es el primer consejo provincial que se desarrolla con una gran participación de las UNES cantonales que vinieron de toda la provincia del Guayas, donde ellos hicieron sus planteamientos referente a la problemática que están viviendo nuestros compañeros en los sectores rurales, en este caso por la inclemencia de las lluvias y el invierno, se han visto las instituciones educativas inundadas, que no hay la entrega del presupuesto para mejorar la infraestructura, y están preocupados por lo que está ocurriendo ahora. Justamente tomó la palabra la compañera de Daule, la presidenta de la UNE de Daule, la máster Luisa Falcones, donde ella nos indicaba sobre el tema de la caída del puente en el sector de Magro, y que eso afectaba a muchos niños, que hay una escuelita en este sector, y que ellos utilizaban el puente para poder cruzar. Imagínate ahora cómo van a poder cruzar, ni siquiera con una canoa, porque está peligroso, el río está demasiado crecido, está mucho peligro. Eso es arriesgarle la vida a nuestra niñez. Entonces, creemos nosotros que el gobierno y la ministra de Educación deben de pronunciarse para dar una solución a este problema. Te damos con la palabra final, agradeciendo de antemano tu participación en este espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Los invitamos a los maestros y a las maestras a incorporarse a todas las actividades programadas por el Día del Maestro y los invitamos al evento grande que vamos a realizar el día 26 de abril en homenaje al Día del Maestro desde las 9 de la mañana, que arrancamos con la Expo Maestro y culminamos en la noche con el concierto, un homenaje hecho canción para que los maestros puedan divertirse y disfrutar de su día. 26 de abril, compañeros, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche en el Palacio de Cristal. Y los invitamos también el día lunes a que nos acompañen a la gran conformación de la coordinadora por el voto nulo que se va a desarrollar en la Sociedad 9 de octubre, 10 de la mañana, este lunes 24. Los invitamos y muchas gracias. Fue la intervención de la máster Gabriela Menéndez, presidente de la UNE de Guaya. En breve instante volvemos con una siguiente entrevista. Bueno, estamos en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, en la siguiente entrevista, hoy día con la presencia del compañero Javier Villagrán Garaycoa, analista político, con quien vamos a tratar el tema que está de moda. Ahorita estamos a un paso del famoso debate, aunque disculpan que te lo diga, pero para mí eso no es debate, porque me están diciendo que van a haber preguntas cerradas, de sí o no. Y entonces, ¿cómo le vas a contestar al otro candidato algo? Entonces eso ya está más o menos amarrado, preparado, para que las cosas salgan como ellos quieren. Bueno, mil gracias, Carlos, y a los colegas y amigos que ven este importante programa a través de la Unión Nacional de Periodistas. ¿Qué es un debate? Partamos desde el principio. Debate es específicamente una confrontación de ideas, una confrontación de propuestas. Correcto.
es puntos que se contraponen en algún momento o que en alguna instancia también llegan a circunstancias en donde hay acuerdos, hay consensos. Eso es un debate. Y el debate en el país, como tú lo acabas de decir, yo quiero utilizar la palabra, está direccionado específicamente por las autoridades del Consejo Nacional Electoral a favor de una candidatura. Más claro no se puede decir las cosas. ¿Sí? No, y ojo, que hay antecedentes. Cada vez y cuando que el candidato presidente se le ocurre algún tipo de circunstancia, el Consejo Nacional Electoral se reúne inmediatamente y por una mayoría espuria autoriza y aprueba todo lo que el candidato presidente desesperado por ganar plantea. ¿Sí? Planteó en la primera vuelta, planteó de que él no tenía que pedir permiso. El Consejo Nacional Electoral hizo caso omiso de lo que establece la Constitución, de lo que establece el Código de la Democracia, su reglamento y todo, y mire, no pasó nada. La Corte Constitucional, bajo el concepto de que a ellos hay que denunciarle, hay que plantearle algo, porque caso contrario ellos de hecho no pueden actuar, eso solamente puede hacerlo la Fiscalía, mutis en el foro. Luego, al ver que habían literalmente perdido, porque cuando yo digo que voy a ganar en una sola vuelta y tengo armado todo el armatoste, hasta la fiesta estaba hasta la fiesta armada, pues resulta ser que hubo un empate técnico. Entonces se le ocurre decir que, dado que algunas personas han dicho que fueron generadas hacia un proceso de obligación de presentar el proceso del voto, porque de esa forma no iban a atacarlos, no iban a vulnerar sus derechos, eso dice el candidato a presidente, entonces él se ha visto forzado a pedirle al servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía que haga un expediente que solamente lo conoce el candidato a presidente, ¿cómo se llamaba un fantasmita que daban en las tiras cómicas? Gasparín, el fantasmita amigable, los fantasmitas del sistema de inteligencia nacional, que no son tan inteligentes que digamos, y todo es en secreto. Y en secreto mandaron un informe para que el Pleno del Consejo Nacional Electoral lo aprobara. Y lo terminaron aprobando. Así es. Y lo terminaron aprobando. Pero además de esto, generaron y se inventaron sanciones que no aparecen en la ley, diciendo que si tú vas a votar con esta arma mortal, que es mucho más que un AK-47, que un lanzagranadas, un lanzamisiles y todo, esto es más mortal que eso, pues vas a ser sancionado económicamente entre $9,000 y $32,000. Y no sé si es que de pronto también le pusieron prisión al individuo. Ok, entonces, cuando tú te inventas sanciones, pero más que sanciones, tú te inventas resoluciones que no están estipuladas en el Código de la Democracia, que dice claramente que cualquier cambio tiene que ser efectuado un año antes del proceso. Así es. Entonces, tú estás entendiendo que la cancha en donde se tiene que armar las elecciones está así. Está inclinada, Está favoreciendo al candidato presidente, que se ha demostrado abiertamente que los familiares de la señora presidenta y del señor vicepresidente están gozando de las mieles del poder. Vamos entonces, volvamos al debate, mi estimado amigo, que nos abrimos un poco para especificar estas cosas. Queda debate. Ok, si el debate es una confrontación de ideas, los actores del debate son los candidatos o candidatos, varios, porque hay una primera vuelta donde hubieron 16, hay una segunda vuelta donde hay 2, llamado ahora balotaje. Nos inventamos frases, pero está bien, porque hay que el modismo perfecto, el balotaje. Resulta ser que en el balotaje, ¿sí?, el periodista, moderador o moderadora es la diva o el divo del evento. Cuando fácilmente, tú recordarás que hace pocas semanas atrás, en el debate presidencial del imperio del mundo, del máximo poder anárquico y terrorista del planeta, que se llama los Estados Unidos de América, el señor Trump competía con la señora Kamala Harris, si no me equivoco, sí. ¿ok? Y en el debate, la señora Kamala Harris, en algún momento le hizo temblar el palenqueo al señor Trump, y el señor Trump también le mandó sus flores que no estaban llenas de pétalos, sino de espinas, y entonces
ahí el pueblo norteamericano se enteró de algunas cosas que tanto el gobierno demócrata como el gobierno, con lo que iba a ser el gobierno republicano, son capaces de hacer en contra de la humanidad y del planeta. Pero es un debate. Y participan los dos. Y participan abiertamente los dos, y se contradicen, se contraponen, y punto. Y no pasa nada. Pero aquí resulta ser que los comunicadores, que normalmente sabemos muy bien, porque tú y yo nos pertenecemos a esta línea desde hace décadas atrás, mi estimado Carlos, sabemos que el corazoncito, el cerebrito, las piernas y hasta las coyunturas de los que son nombrados por el comité de la democracia, no sé cuántas barbucias más inventan. Está parcializada, pues la dama que va a ser Ruth del Salto, todos sabemos que tiene no el corazón inclinado hacia la izquierda, lo tiene en el hombro derecho, lo tiene, y por poco ya no se lo pone como estatuilla. Y los que estuvieron anteriormente en la misma forma. Entonces, esta es una cancha inclinada. 2, la forma en cómo el moderador lleva el debate es una forma odiosa, es una forma torpe, en donde el moderador se convierte específicamente en el punto de atracción. Lee largos tramos, largos párrafos, recordándole a los candidatos artículos y torpezas que ya todo el mundo, de tanto escucharlo, lo sabemos de memoria. Y resulta ser que el moderador termina hablando, mi estimado amigo, más tiempo que los propios debatientes. Ok. Advertida esta parte, vamos al hecho del debate. En el debate, la pregunta es, ¿se va a controlar que el señor candidato presidente, el individuo presidente, no lleve apuntador, no lleve sistemas ópticos especiales, no tenga un sistema que le han soplado, porque perdónenme, ese cuento que entra el notario saca el sobre? Mire, vivimos en Ecuador, donde Fito sale por la puerta grande y lo hacen aparecer que se ha escapado 8 o 10 días después. Vivimos en Ecuador, donde se inventan sabotajes cuando todos sabemos que el sabotaje viene de donde viene. Y vivimos en Ecuador, donde la ley se la cambia a favor del individuo que está en el poder. Entonces, fácilmente, también puedo decir que en los 5 grandes temas que supuestamente se va a tocar en el debate, 5, ¿sí? El candidato presidente ya lo sabe y obviamente ya los debe tener sin duda preparados. Mire, porque si son 5 temas, cualquiera, los 2 que han llegado hasta final, deben estar lo suficientemente preparados y alineados para responder en función de las temáticas que se están tocando, que creo que es seguridad, educación, salud, economía, y por eso me escapa algo más. Entonces, seguridad, correcto. El tema está entonces en que el debate para este día domingo no es más que un espectáculo en donde todo se encamina a favorecer a un individuo. Ojo, no estoy diciendo que Luisa no lo va a responder. Luisa va a responder y tengo confianza que sus asesores tienen que haberle hecho las siguientes apreciaciones. Primero, el pueblo ecuatoriano necesita un hombre o una mujer con carácter. Con carácter. Yo en lo personal ya no quiero ver a Luisa, que es una mujer guapa, muy simpática, muy bien puesta, representa a la mujer ecuatoriana y mucho más a la mujer manabita, pero la quiero ver con el carácter de una persona que quiere ser estadista. Tiene que saber poner en su punto y en su orden a un misógino, malcriado y atrevido. Tiene que saber decirle en su momento las cosas que el país necesita que ella lo afirme, como por ejemplo los autosabotajes, como por ejemplo los autoatentados, porque hasta ahora se conoce el informe secreto que en enero del 2024 el candidato individuo presidente dijo que un grupo de colombianos había cruzado la frontera para atentar contra su vida. Eso fue un tema nacional. Oh, sí, pobrecito, es que él en su capacidad de inteligencia y su grupo de inteligencia, que son poco inteligentes, descubrieron un atentado contra él. Inclusive quisieron montar un atentado en Oloncito, te cuento. Esto te lo doy como primicia. Quisieron montar un autoatentado en Olón, donde vive, y querían inculpar a un dirigente de una de las comunas, que al individuo presidente no le cae bien. Le doy a usted esa primicia. Y eso me lo confirmó inclusive un alto funcionario del Ministerio del Interior.
que él se negó, dijo, no, yo no voy a hacer eso. Entonces, luego a New Yorker, acuérdate tú que vino aquí la revista New Yorker, claro, y el periodista convivió con la familia presidencial casi 2 meses, 3 meses. Claro, 3 meses pasó viajando con él, andando en el carro con la doña Lavinia, que es la mamá de la simpatía y del glamour, ¿no? Aunque las neuronas están apagadas o no le funcionan. Sin embargo, ¿qué dijo el señor periodista del New Yorker? No le agradó la respuesta que le dio el periodista al candidato a presidente, sí, y se olvidó el tema. Luego vino Economics, que por cierto, me imagino que ahora dirán que es correísta, y que New Yorker también es correísta, y le dijo claramente que el país estaba en soletas, que la economía del país había sido realmente un desgaste total, y que aquí se estaban cometiendo una serie de errores económicos y financieros. Olvidado. Y finalmente, hace pocos meses habló de otro supuesto atentado, pero él siempre recibe autoatentados y autosabotajes justo a días o a semanas de la elección. Siempre habrá un tema en el cual la manipulación informativa, que la tienen, la poseen y que tienen harta plata pagando a estas personas pautadas, que son bastantes ya en el país, inclusive tienen medios pautados, pues han hecho posible de que alguna gente se equivoque y se confunda entre saber diferenciar lo que es un candidato farsante y lo que es una propuesta para el cambio. Ahora no nos olvidemos del asunto de Esmeralda, ahora del petróleo. Ecocidio. ¿Qué dice la ministra? Que no, sabotaje. Otro sabotaje. Y unos días anteriores, ¿qué había dicho? Que no era sabotaje, que era cuestión. La evolución fue, claro, ella estaba en las mieles del poder, me imagino con las parrilladas al estilo argentino, al estilo uruguayo, con la carne al 2/3, al 3/4, etcétera, etcétera, compartiendo con el individuo presidente, y ya se conocía que había un derrame terrible, ya se le habían dicho. Sin embargo, el individuo presidente lo quiso exponer en su cuenta X, decir, delego en este momento a la ministra del Ambiente para que se encargue del problema. Ok, está bien, porque también un presidente no puede estar aparentemente en todo. Sí, pero un mandatario, un tipo que es estadista, no solamente que está en todo, sino que se avecina en los problemas fundamentales del país. Y esto de Esmeraldas es un ecocidio. ¿Qué significa un ecocidio? Es justamente una especie de asesinato a la ecología. Porque en los 3 esteros, en donde ha fluido el petróleo, en el río Esmeraldas, en donde fluyen estos 3 esteros, e inclusive el río Esmeraldas, que ha llegado ya al océano y ha infectado a 3 hermosos balnearios de la provincia de Esmeraldas. Las Palmas, se me escapan los otros 2 nombres de los Atacames, correcto. En estos 3 esteros y en el río está comprobado que la fauna acuática de estos esteros y ríos literalmente está desaparecida. ¿Sabes cuánto tiempo se calcula que se puede comenzar a generar vida en estos sectores, mi amigo? Décadas. Entonces, no es un problema solo y exclusivamente de unos arbolitos manchados, no, y una orilla del río manchado, y unas cuantas especies del río que vivían en estos lugares, sino que hay una acción en donde hay más de 5.000 familias que en este momento el río y los esteros significaban su proceso de vida, porque dependían del agua de esos esteros y del río para poder desarrollar actividades de pesca, transportación, riego agrícola e inclusive supervivencia. ¿Tú sabías que hay unos tanqueras llenos de gasolina que les están poniendo agua para dar a la población? ¿Qué es esa cuestión? Es que lo están matando a la gente. Carlos, cuando tú no tienes la capacidad para hacer algo, cometes errores, Carlos. Y discúlpenme poner este ejemplo sencillo. A veces quienes hemos trabajado en educación, a veces cometemos, dicen el error de ser muy pedagógicos o de muy visualistas. Tú eres un hombre de muchos años en comunicación. Yo ya no sé ni cuántos años, no quiero decir porque ya vamos a parecer octogenarios. Muchísimos años. Yo te pregunto, Carlos, en tu formación profesional, pero además de ser un hombre honesto, que ha sabido entender, comprender y a veces hasta amargarte de la realidad del país,
¿tú aceptarías el cargo de director de un hospital de atención pública porque hay un buen sueldo y porque de pronto hay una buena oportunidad de crecer políticamente? No puedo, porque no conozco. Correcto. No conozco la situación. Bueno, lo que acabaron de escuchar es la respuesta de un tipo decente, de un profesional decente, formado en las universidades del país y con mucha experiencia en su ámbito profesional, que es la comunicación. Yo no puedo asumir retos y roles en áreas que no conozco. La señora Manzano era ecologista de palabra, de papel, de medio ambiente. Era de palabra, de papel, de eso que bla 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 ta, pero ponlo a trabajar, chao. Entonces eso significa que si tú tienes en la cabeza a un individuo incapaz, inepto, con muy pocas ideas, inclusive sin conocer de administración pública, aunque él se presentó como experto en administración pública. ¿Y cuál fue la experiencia de administración pública? Ser asambleísta. Y la pregunta es, ¿el asambleísta maneja procesos de administración pública? No. El asambleísta está vinculado al CERCOP, está vinculado a un proceso de un proyecto requeriente de una institución. No está. No maneja ninguna parte de administración pública, mentiroso. Entonces, ¿qué hace esta caterva de ministros, yo le llamo menestras, ministros incapaces, manejando un país que está en soletas, un país donde los asesinatos y los sicariatos, todos los días, mire, ya son parte de la vida, mi estimado Carlos? Ayer asesinaron a 3 individuos a la salida del túnel y la gente pasa viendo, y había inclusive una gráfica que sí despeluznaba, porque no sé si los tiros que le han pegado a este individuo en la cabeza le derramaron la masa encefálica. Claro, así es. Pero es tan común que ya se nos hace parte de la vida. Es tan común escuchar que un niño de 14 años o de 12 años es un famoso sicario. Es tan común ver 3, 5, 8, 12, 15, 22, 25 asesinados en un mismo lugar. Es tan común. Ya no nos llama la Entonces, atención. Ese nivel de interacción social, como diríamos en sociología, de interacción social de una sociedad tan violenta, en donde muchas ciudades del Ecuador están en el top, no solamente de las 20, sino de las 10. Ojo, de las 10 ciudades más violentas del mundo, Ecuador debe tener mínimo 3 ciudades. Mínimo 3. Hablamos de Durán, hablamos de Guayaquil, hablamos de Naranjal, y por ahí otras están ya en el... Esmeraldas está en el 11, 12, 13, 14... O sea, en el top 20 tenemos no mínimo de 6 o 7 ciudades. Pero en el debate, ojalá quisiera escuchar que el candidato a presidente vuelva a través de sus gentiles rocolas, como el señor Payares, decir esta infamia o este insulto en que la gente que vota por Luisa es porque está vinculada básicamente a las provincias de la costa, y en el caso de la Sierra y el Oriente es porque además de ser narcotraficantes les gusta el terrorismo. O sea, los costeños, 2 o 3 provincias de la Sierra y 2 o 3 del Oriente son terroristas y narcotraficantes. Ojalá, me gustaría que lo repitiese, que tuviese la valentía, los adminículos de decirle al pueblo lo que él a través de sus rocolas dice, porque él muchas cosas lo dice a través de sus ministros torpes, y como ellos están ahí para construir el proceso del lleve dentro del Estado, son capaces de decir todo. Ojalá, me gustaría decir por qué se cerró la negociación de los 1.500 millones con la empresa Sinohydro, pues, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Sacha? Vea, mira, Carlos y amigos televidentes, si el señor Andrés Arauz está mintiendo, yo creo que debe ir a la cárcel. Porque Andrés Arauz hizo una denuncia gravísima para el pueblo ecuatoriano sobre la venta de las 7,5 toneladas de oro. Hizo una denuncia gravísima. ¿Ha dicho algo la Fiscalía General del Estado? ¿Ha dicho algo el bloque de la ADN? ¿Ha dicho algo el Procurador del Estado, el Contralor del Estado? Silencio total. El señor Pedro Granja presentó documentos, presentó denuncia, presentó las pruebas de que se quisieron eliminar 6.000 facturas de Petronovoa, del Santiaguito Novoa. La gente lo odia a Jacobo Bucaram, y discúlpenme el término,
Lo odia Jacobito Bucaram porque celebró una fiesta su $1.000.000, obtenido me imagino, de eventos inadecuados o delictivos en la aduana. Pero no castigamos a Santiaguito Novoa, que son $9 millones en poco tiempo. Sí, perdónenme, es que debemos medir con la misma vara al delincuente, sea quien sea, de donde sea, no porque el uno tiene sangre árabe, libanesa, etcétera, no sé. El otro supuestamente es netamente ecuatoriano, pero es que tiene plata y es blanquito. Y norteamericano. Y es norteamericano y habla inglés y se viste bonito. Entonces, todos estos elementos tienen que ser planteados en el debate, mi estimado Carlos. Tienen que ser planteados. El tema de Ordeño, la vinculación de la tía Isabelita. Que está en todas. Que está en todas. Mira, está como el encebollado en la comida de los costeños, en todas cosas, en todas partes. Y el mote y el canguil en la sierra. De los libros, la maestra lo dijo antes. Sí, señor. La cuestión educativa de la colación escolar. La colación escolar. Está ahí. En la negociación de las concesiones mineras de algunas provincias de la sierra con los canadienses, ¿quién está? La tita. Entonces, es momento de que algunos se despierten. Otro individuo que tiene denuncias formales, perdóname, Carlos, Andrés Durán, el chochólogo. El chochólogo tiene acciones muy formales, tiene listados completos de los generales, de los funcionarios, de toda la porquería, de cómo la Fiscalía ha bajado de la página principal de la Fiscalía las acciones de narcotráfico vinculadas a quien dirige el partido del señor Novoa, el ADN, que es de la familia Moreno. ¿Sí? ¿Dónde está la acción en donde hay una acusación y una persecución real a la famosa cuñada del señor ministro de Agricultura, que le encontraron empaquetando talco para exportar, junto con el marido, que a su vez es el hermano del señor ministro? ¿Y no pasó nada? No pasó nada. Entonces, en este país castigamos al señor Augusto Verduga, Augusto es, si no me equivoco, cuando el señor Augusto Verduga lo que ha estado es básicamente estableciendo una serie de acciones y una serie de estrategias para tratar de obtener, como todo el mundo busca, obtener una mayoría que permita básicamente establecer un proceso a través de una tienda política o de una organización política. Si nos cogen mi celular con el tuyo, Carlos, pucha, vas a decir, perdóname, a mí van a encontrar decir, oye, este tipo, mira lo que escribe, mira lo que está planificando. No estoy planificando. Yo deseo lo mejor para mi país. Y deseo que si hay justicia, no la humana, sino si hay una justicia divina, ojalá se quedan ahí estáticos como escultura de sal, al estilo Sara en la Biblia. ¿Sí? Se quede el presidente, sus ministros, los altos generales de la policía, de las Fuerzas Armadas, la fiscal general de la Nación, el procurador general de la Nación, el contralor general de la Nación y otras figuritas más como la Corte Constitucional. Es lo que deseo, lo deseo de corazón, perdóname. Sí, lo deseo de corazón. Te digo algo, el ministro, por ejemplo, sabemos que no hay medicina, no hay nada. ¿Quién es el ministro de Salud? Un abogado. Y no, ¿por qué? Porque es el brazo derecho del señor presidente. Corrupto es aquel, no solamente que mete la mano en los fondos públicos o genera eso, sino también aquel que asume funciones para la cual no está preparado. No, es que sí está preparado, Carlitos. Está preparado porque la familia es generadora de servicios para el seguro y sin duda alguna las facturas del grupo familiar, que debe tener algunas clínicas, consultorios, etcétera. Vea, deben estar pagadito, porque está cerca el ministro de Agricultura, de Economía, porque está cerca del fantoche presidente. Entonces, todo gira en torno al saqueo del país, estimado Carlos. Y ojalá que doña Luisa González, con esa valentía que tienen las mujeres ecuatorianas, y sobre todo con las agallas que tiene una mujer manadita, que ha sido muy cuestionada, Carlos, y sabe que eso le ha dado una especie de coraje. Una familia, no voy a decir los apellidos por el respeto al padre, una familia aquí de extranjeros que se radicaron en el país, del cual el hijo de este amigo, mayor, ya un hombre mayor, un adulto mayor, me escribía el hijo, no, dice, yo no puedo confiar en una madre soltera. Entonces yo le digo, mira, perdóname, en el Ecuador no hay una familia en donde no exista una madre soltera.
no hay una familia que no exista una madre soltera. No, te equivocas. Mi familia, todas las mujeres de mi familia son de noble cuna. Quien no ha cometido pecado, que lance la primera piedra. Y dicen en el argot popular, el que no debe nada, no la teme. Y otra más, que escupa para arriba, pues para ver si no le cae. Entonces, atacan a Luisa González, que es madre soltera. Atacan de mil cosas. Por favor, yo quiero una mujer que tenga la suficiente experiencia en administración pública, que se haya preparado y que se esté preparando, que tenga la decencia de reconocer que hay elementos y hay cosas que tiene que aprender, y que tenga sobre todo la suficiencia de parar a una banda de delincuentes que han llevado en 7 años al país a lo peor que hemos vivido en la historia. Porque quien se sienta contento con lo que hoy se vive, o no es ecuatoriano, o simplemente no quiere este país. Javier, te agradecemos mucho y te dejamos con las palabras finales, agradeciendo de antemano tu participación en este espacio Frente a Frente. Gracias, Carlos. Siempre, primero que UNEP es mi casa, por los amigos, por Richard, por tu persona y por tantos colegas y amigos que uno encuentra. Segundo, seguir manteniendo espacios como estos, porque estas son la posibilidad de tener una comunicación que tanto hemos hablado tú y yo, que es la comunicación alternativa, la comunicación aquella que habla con libertad. Aunque nos quieren meter la mano. Aunque sí, yo sé que les quieren meter la mano y les comienzan a meter la mano. Y tercero, pensar bien los ecuatorianos, pensar bien, porque el Ecuador tiene solamente 2 caminos. Ese cuento de Venezuela, hace rato que Venezuela está mejor que nosotros, hace rato. O esto es, siguen los crímenes, la vacuna, los sicariatos y la degeneración social hacia un país que terminará en el fondo de una cloaca, o la posibilidad de comenzar a reconstruir el tejido social para al menos aspirar a un país diferente. Y los nombres están dados. Mi voto, mi percepción y mi decisión es Luisa González. Fue la intervención del licenciado Javier Villagrán, analista político, quien nos visitó el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.